Bueno, en Reforma, que fue en el periódico cuando empecé, y en Universal, ¿no? Y pues era como ponerse el chaleco literal en la empresa y querer hacer periodismo desde Universal o desde medios grandes. Afortunadamente he tenido la oportunidad de lograrlo, pero me he dado cuenta que no necesariamente, y es algo que quiero dejar como bien claro aquí, el periodismo es un estilo de vida. Es como el que se hace vegano, etc. Es un estilo de vida. El periodismo no es una moda, no es como que al menos mi mamá cuando empezaba a escribir le enseñaba mis escritos y me decía, sí, hijo, pero ya te deberías de conseguir un trabajo de verdad, ¿no? Como que pensaba que era de mentiritas o algo así, ¿no? Entonces, en realidad no es, el periodismo es una forma de vivir. Y el periodismo también, el periodista no es un medio. Eso quiero dejarlo claro, porque obviamente la etiqueta de periodista del Universal, ¿no? Te puede dar como un panorama, porque tenemos un concepto del Universal como empresa. Pero yo no soy dueño del Universal en absoluto, yo soy periodista y se hace buen periodismo en Aristegui Noticias, en el Universal y en todos lados. Y también se hace muy mal periodismo y se sesga mucho en muchos lados. Entonces es importante que lleven esa bandera como su propio apellido. O sea, es una extensión de ustedes mismos ya, la elección de vida para los que vayan a estudiar periodismo como tal. Es importante tenerlo claro porque es la bandera que nosotros llevamos adelante. Muchas veces, y sobre todo en la era digital, se menosprecia al periodista y se menosprecia el periodismo. Comparándolo con los medios de comunicación, ¿no? Comparándolo con medios tradicionales, comparándolos con modelos, comparándolos con los dueños, etc. Pero los periodistas podemos hacer periodismo en cualquier trinchera. Eso quiero dejarlo claro. Ustedes saliendo de la facultad tienen la facultad justo de ser periodistas en diferentes medios, y si les censuran en algún lado, hay otros lados donde se puede publicar. Eso es algo que no sucedía hace unos años. Y por ahí quiero empezar con la charla, intentaré irme rápido. Bueno, básicamente me voy a basar en 3 charlas que he tenido este año con grandes periodistas. Cristian Alarcón, que es un periodista chileno, argentino, de la Fundación García Márquez, muy afamado. Ricardo Rafael, periodista mexicano. Ignacio Escolar, periodista español. Tuve la oportunidad de estar con ellos 3 este año y quiero compartirles a ustedes un poco de qué va todo esto del periodismo actual, o el 3.0 y todas esas cosas, neologismos que le ponen para que se escuche bien bombante y así. Bueno, primero, decía Ricardo Rafael que cada generación se siente diferente, cada generación se siente especial, ¿no? Está la generación de García Márquez, de Leñero, ¿no? De esos grandes escritores, de grandes narrativas, ¿no? De Excelsior, ¿no? Que comandó el gobierno, y tenemos que estar orgullosos, tenemos que aprender de esa historia, estar orgullosos de llevar esa bandera de lo que significa ser periodista. Obviamente nosotros estamos en otra generación, y decía Ricardo Rafael que él consideraba que esta generación en particular tiene un gran privilegio y es un gran paradigma. Para él es pasar un poco de la Edad Media al Renacimiento. ¿Por qué? Por la era digital. Evidentemente la era digital nos está transformando, las formas de hacer las cosas van a ser completamente diferentes. Y él pone ejemplos, que está en ese libro que les recomiendo comprar, Periodismo Urgente 3.0. Él ponía ejemplos como la Casa Blanca, la estafa maestra, etcétera, que son investigaciones que no se hubiesen podido hacer hace 10 años, 15 años. Básicamente porque existe la apertura en la información, porque existe un sinnúmero de acceso a la información y porque ya no es tan fácil ocultar las cosas, ¿no? Como ejemplo, supongo que un periodista de la Universal hace 15, 20 años llegaba a un sitio y decía, soy del Universal todopoderoso. No había redes sociales, no había, la página web apenas empezaba. Entonces el periodista de la Universal tenía como una gran verdad que publicaba y la mayoría se cuadraba. Entonces, ¿qué hacían con el periodista universal? Pues seguramente lo trataban muy bien, ¿no? Y intentaban tener, si quiere hacer investigación, una buena relación con comunicación social, etc. Ahora existen herramientas de transparencia. La mayoría de las investigaciones del último año que han ganado premios como la Estafa Maestra o la Casa Blanca de hace unos años fueron básicamente por transparencia. Es decir, hay algo que está cambiando, que tiene que ver con el método, que tiene que ver con las formas. Estamos en una sociedad distinta, lo podemos ver con el movimiento MeToo, etc. Que son cosas que no suceden antes. Antes no sé si han visto esos edificios antiguos, o estos edificios de Greenfield o gubernamentales de los 60 que son cuadrados, como búnkers así, rusos, ¿no?
feos, así, ¿no? Y ahora ya todo es transparente, ¿no? El Universal hizo una remodelación de sus instalaciones y la oficina del director es completamente transparente, ¿no? Eso es un ejemplo de cómo la sociedad va cambiando e intenta en teoría transparentarse o mostrar que existe una transparencia. Y eso es una gran diferencia. Voy a hablar específicamente de un momento que destacaba mucho Ricardo Rafael, el momento Trump, que llaman en el mundo, que fue cuando el señor Trump decidió decirle a un reportero de CNN que no quería que contestara una pregunta porque le había cuestionado sobre Rusia y dijo fake news. No, tú no, fake news. Entonces eso marcó un paradigma, eso fue hace un par de años, marcó un paradigma en el mundo porque fue como que se entendía que los gobiernos, o el gobierno ya no necesita de los medios de comunicación, una ruptura en los medios de comunicación. Y esto va muy de la mano con la ruptura que existe entre la gente también con los medios de comunicación tradicionales que le llaman, ¿no? Pero esto también permitió, justo lo comentaba el compañero, lo de la posverdad, ¿no? Este señor lo ha hecho sistemáticamente, lo acaba de hacer apenas en enero, me parece, lo hizo con Jorge Ramos, y es algo, una tendencia que está pasando en el mundo. La mayoría de los políticos que en otra época no hubiesen podido figurar si tienen esa actitud contra la prensa, contra la gente, contra todo, ahora están teniendo popularidad. Eso también pasa en México un poco, la ruptura entre AMLO y los medios, y es un fenómeno mundial, global. No quiero decir que son de izquierdas o de derechas, es algo que sucede en el mundo. Bueno, se considera esto, lo acusó de hacer fake news, y aquí hay que dejar claro que es fake news, porque muchas veces la gente piensa que fake news es una noticia falsa, ¿no? Y más bien es una noticia fabricada. Y ahí es cuando hay que cuestionarlo si los medios de comunicación todos están haciendo noticias fabricadas o exprofeso o en realidad están falseando la información. Los gobiernos tienen algo de alevoso al hacer eso, los gobernantes intentan decirle a la gente tú es fabricado, tú eres prensa fifí o lo que sea, y entonces desacreditan. Lo que pasa con la posverdad es que dicen las nuevas definiciones que los hechos objetivos ya influyen menos en la opinión pública, influyen más las emociones y las creencias personales. Entonces, alguien puede estar fallando sistemáticamente, como pasa con Trump, y eso no baja su popularidad, porque está en su posverdad, es decir, abogan a la emoción, ¿no? A la emoción simple, etc. Hace unos años hablaba mucho, más o menos cuando yo me gradué de la universidad, era la globalización. Entonces era el mundo global, el sueño de la globalización, todos somos iguales, etc. Y después existe ahora como todos tenemos una razón, todos tenemos una verdad, todos tenemos una visión, y eso se difumina. Es decir, ahora ya, si tú estaba leyendo un artículo de Gwen Stefani que decía, Gwen Stefani ahora hizo apropiación cultural. No es una gran artista porque se apropió de otras culturas. Cuando en la época en la que yo me acuerdo que yo veía a Gwen Stefani, yo decía, bueno, ella es más bien como globalizada, está globalizada, ¿no? Y ahora parece que nos tenemos que volver a sesgar, nos tenemos que volver a separarnos, porque todos tienen una verdad. Y todas las verdades deben de ser dichas. Y los medios de comunicación ya no tienen sentido. Y los periodistas tampoco. Ustedes no deben estar aquí, de hecho, deben estar haciendo otras cosas. No deben estar pensando en el periodismo. Pero bueno, pasa con Trump, pasa con el Brexit, pasa con las FARC en Colombia, que la gente empieza a irse por las emociones, irse por la posverdad, por verdades a medias, por verdades emocionales, porque todos tenemos que tener una verdad, ¿no? Este ejemplo lo ponía Ricardo Rafael y me gustó muchísimo. Pasa, no sé si les han compartido esa imagen en sus celulares, ¿no? El tío, la etiqueta, ¿no? Dice, mira, mijo, no necesitas hacer periodismo porque todo es relativo, hay una perspectiva, ¿no? Cada persona habla desde su perspectiva. En este ejemplo, en este meme, una persona ve un 9 y otra persona ve un 6 partiendo donde está. Esto es algo, un poquito como la posverdad, ¿no? Es un poquito como sesgado, como tramposo. Es que como tú estás del otro lado y estoy de este lado, pues son distintos puntos de vista y todos son válidos y respetables. Claro, los puntos de vista son válidos, pero no significa que todos
estén basados en la verdad, porque simplemente es tu punto de vista y tu manera de ver la vida. El periodista debe cuestionarse, por ejemplo, que si antes de ese 6 hay un 5, ¿no? Y después hay un 10, ¿no? Es decir, no es cierto, o sea, tenemos que ver todo el contexto. Cuando nos aíslan y nos dicen, solamente tienes que ver esta parte, esta es la verdad, este es el punto de vista, el periodista, ¿dónde queda? O sea, no, nosotros tenemos que cuestionarnos, ¿qué de eso? ¿Qué de eso es real? Es decir, no hay un 6 aislado o un 9 aislado en la vida. La vida es compleja y está llena de diferentes aristas. Eso hace un periodista de investigación, o eso tendría que ser cualquier periodista, ¿no? Investigar, ver si hay un 7, si hay un 5, si hay un 9, si hay un 12, ¿no? Que no nos vendan la idea de que cualquiera tiene una perspectiva. Todos tenemos una perspectiva, pero no significa que el periodista tenga que basarse en 20 perspectivas. Hay una metáfora que utiliza Ricardo Rafael que habla como de el Buda que manda a unas personas, supongo que la han escuchado porque es súper sobada, que manda a personas con discapacidad visual a tocar un elefante y cada persona toca la trompa y uno dice, no, es una víbora, ¿no? Según su percepción, es un rinoceronte, ¿no? Es un tronco. Bueno, a nosotros nos corresponde unir todas esas piezas para ver al elefante, ¿no? No podemos cegarnos. Y eso no solamente lo necesitamos nosotros, lo necesita la sociedad. Porque los políticos siempre van a decir, no, mi perspectiva es 6, la tuya es 9, y así se ve. Y a lo mejor no hay estafas maestras, no hay cajas blancas, no hay nada de eso, ¿no? Porque no hay alguien que investigue, que vaya más allá. Entonces, me pregunto, si será necesario el periodismo más que nunca, quizá. ¿Qué hacemos los periodistas? Perfeccionamos el método. Tenemos un método que sí es muy cercano al científico, por más que diga que no, más ahora. Lo que nos enseña en la facultad es tener un método, y lo que nos enseña el oficio, es decir, estar afuera, picando piedra, como cuando haces mesas y cuando eres carpintero, es a perfeccionar el método. El método del periodista tiene que ver con hacer hipótesis, con investigar, con contrastar, con desarrollar, con arriesgarse también. Tiene que ver con muchas cosas. Ese es el método para ver todo el elefante completo. Eso es lo que ustedes están aprendiendo aquí, o en teoría, espero. Y eso es lo que en teoría también tienen que aprender en la práctica, y tienen que tener una bandera. Soy periodista y es mi método, y tengo que perfeccionar los métodos. Me sorprende un poco que a veces hay periodistas que no leen manuales, nada más que leen Liniero, no sé, y que no leen periodismo, y que no leen otros libros, otro tipo de literatura que te sensibilice, que eso es algo que voy a hablar un poquito más adelante. Los científicos, los geólogos, los físicos tienen una facultad que nosotros no tenemos, que se llama tiempo. Mi novia estudia una maestría en ciencias, ella es doctora, genetista, y ella tiene un año, tuvo 2 años para hacer su maestría. Y estuvo investigando mucho tiempo, error, falla, etcétera, 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 y hizo una tesis, no muy extensa en realidad, hizo una publicación internacional, pero tuvo 2 años para hacer una investigación. Los periodistas tenemos, en lo que vas a la conferencia de prensa y así, a este lado, tienes pocos tiempos, tus tiempos libres, y lo decía Nayeli cuando estaba hablando con ella, la estafa maestra, y decía, es que teníamos que cubrir de todos modos cosas de la estafa del animal político para jalar likes, o sea, yo tenía que hacer las notas del día y tenía que hacer mi estafa maestra, o sea, en su mente era como súper investigadora, y por otro lado tenía que hacer notas del día, ¿no? Y ya al final del proceso tuvieron que ya darles a ella y a Manu y a Miriam un tiempo para que ellos pudieran hacer su investigación, todo lado 2 meses, es decir, el periodista no tiene tiempo. Entonces, nuestro producto requiere inmediatez, está sujeto a errores. ¿Qué hacer cuando fallamos? Un periodista tiene que fallar. ¿Por qué fallamos? Porque no tenemos tiempo, a veces en la inmediatez se nos va. Eso no es, podría ser una noticia falsa pero no fabricada, puede ser un error y nos confunden. Quieren hacernos ver que un periodista que falla es un periodista poco profesional, cuando en realidad tú tuviste poco tiempo y te falló el método, como nos puede pasar a todos, ¿no? Obviamente entre más experiencia y más filtros, pues en teoría no sucede, pero siempre nos falla algo. No sé si ustedes supieron del Ponle AMLO de un becario, la página del Universal publicó una nota que decía ponle AMLO en la cabeza, ponle AMLO. Y al parecer, porque eso no se supo a tanto, ni siquiera dentro del Universal, el editor le dijo al becario, ¿qué le pongo en la cabeza? Ponle AMLO. Y le puso ponle AMLO, literal. El editor ya no pudo revisar, ¿verdad?
y la cabeza se fue así. Y entonces eso se hizo un meme, corrieron no corrieron al becario, pero el siguiente día hubo otro error, igual, fue muy parecido porque la gente ya estaba con los focos en cada nota de la Universal, subiendo cada crítica, cuando las notas se hacen en tiempo real es muy complicado. Otro ejemplo, el hijo de AMLO, que subieron una foto, Jorge Ramos, el director editorial con el que hice algunas investigaciones, es un extraordinario periodista, subieron una foto del hijo de AMLO, la esposa de AMLO me parece que pidió que le bajaran la foto, no sé qué pasó ahí, pero no se bajó la foto. Hubo un problema de ética ahí, y él renunció, Jorge Ramos renunció a la Universal. Fue muy triste porque es un gran periodista, pero se nos puede ir de todo en un error. Es muy común que el periodista pueda fallar y tenga, lo mejor que puede hacer un medio es una culpa, fallé. Lo mejor que puede hacer un periodista es entender que puede fallar y cómo mejorar ese método. Este meme es interesante. Did you open the freezer? Es una anécdota. En Estados Unidos hubo, cuando fue el huracán Katrina, hay una anécdota de que un periodista se acercó a donde había unos refrigeradores y alguien de la Guardia Nacional, una agente cualquiera, le dijo: en esos refrigeradores hay gente muerta, hay mujeres que murieron por el huracán Katrina. Él escribió la nota y no había gente. Al siguiente día salió la Guardia Nacional diciendo: no hay gente, eso es mentira. Y el periodista empezó a dar sus argumentos, tenía su fuente, tenía todo, y dijo: aquí tengo a mi editor, aquí está la fuente, aquí está la grabación, aquí está todo. Y le dijeron: ¿do you open the freezer? ¿Viste los refrigeradores para ver gente? No. Entonces, no creo que ese sea un mal periodista, quizá le falló el método, es decir, no supo hacerlo bien. Lo que tenemos que aprender a hacer es que no se nos pueden ir esos detalles. Y es curioso porque me pasa mucho cuando trabajo con gente de nuevo ingreso, de Universal, que tienen obviamente muchos errores de método. Y son errores que ellos mismos se castigan, así dicen: no, ¿por qué no sirvo para esto? Y se deprimen, ¿no? Pero en realidad es parte del método y uno llama la atención un poco, pero yo estuve ahí hace unos años, entonces tampoco lo veo como... Y ellos se quiebran la cabeza, no duermen, pueden llorar, pero cuando ven un error así porque es el bullying en internet, etcétera, pero en realidad es el método, es algo que yo no lo veo tan grave en realidad. Si hay un mea culpa, si el medio dice: cometimos un error. Evidentemente es una percepción que le estoy dando ahorita, no sé si ya la tenían antes, pero la mayoría de la gente no la tiene y no la va a tener. Eso es claro, ¿no? La gente nos va a atacar y nos va a matar cuando cometamos un error. Un ejemplo rápido que dijo Rafael es este libro, Diálogo de Invierno entre Maquiavelo y Montesquieu, un libro que se hizo, es un diálogo interno que supuestamente es de ficción, que tuvo Maquiavelo y Montesquieu. Años después se copiaron, copy-paste, no existía eso con esas palabras, pero se copió y se hizo otro libro que se llama Los Protocolos de Sion, con el cual se justificó la matanza de judíos. Pueden checarlo en internet, pueden buscar los dos libros, uno es muy antiguo y se van a dar cuenta que es una copia en el que hay una conspiración. No sé si han visto esos videos tipo Dross, ¿no? Así de una conspiración, ¿no? Hay una conspiración de los judíos que se quieren dominar el mundo. Hasta la fecha existe toda una legión de gente que cree que los judíos tienen una conspiración mundial basándose en ese libro. Es decir, eso es una fake news. Eso es una noticia fabricada, no es un error del propio refrigerador. Eso es una noticia, eso es un error, eso es algo fabricado, algo premeditado. Y eso también lo están haciendo los gobiernos. Lo hizo Trump, se hacen elecciones, se hace para desviar la atención, se hace contra movimientos sociales. Los periodistas debemos ver todo el elefante y hacerle ver a la gente cuál es la función de nosotros. Nosotros no podemos haber publicado un protocolo de Sion. Las noticias prefabricadas juegan con el prejuicio de la gente. Se dice que Hillary Clinton arrasó en las elecciones si lo hubieran votado solo gente joven, como ustedes. Pero pues las fake news y todas esas noticias prefabricadas que decían que Hillary iba a acabar con el mundo, el aborto y no sé cuánta cosa, pues hicieron que ella perdiera. Y aquí es donde entramos a lo de la era digital, eso rimbombante, 3.0. La revolución tecnológica está dejando afuera a mucha gente y es algo que no queremos ver. Todavía hay gente que lee el Universal, todavía hay gente que lee el periódico, que va, así me toca, o sea, yo no lo hago, pero hay gente que va y compra el periódico físico. Entonces, hay mucha gente que no se siente tan dentro de la era digital. Hay gente que está completamente fuera y hay gente que está en ese inter, como supongo sus padres, ¿no? Como que sí crecieron, pero no, y entran y comparten. Y son los que más comparten el que les digo de 6, pero es 9.
Nos están censurando aquí. Entonces, ha de ser alguien ahí ya mayor, que diga nada. Entonces, dicen que hay una probabilidad de que esto esté sucediendo porque nosotros nos estamos alejando, estamos creando una propia comunidad. Es decir, dense cuenta como si hay un cambio, un paradigma que no había habido en muchos años. Nosotros crecimos con la tecnología, estamos escribiendo para un público específico y hay gente que se está quedando. Esa gente también está votando y esa gente está eligiendo. ¿Sí se escucha, verdad? Esta gente está eligiendo gobernando, está haciendo el Brexit, esta gente está en contra del aborto, esta gente está contra, tiene muchas ideas. Nosotros podemos estar como en una misma idea que cambia, no cambia, teniendo una visión más o menos globalizada, pero hay mucha gente que no está ahí. Para esa gente se necesita periodismo, porque no puede, pasa que a veces una señora, no sé, una mamá, una tía dice, es que eso salió en Facebook, hijo, ¿no? Y dices, Facebook es un medio, ¿no? O sea, lo ven ya como una realidad y comparten la noticia falsa, y dices, no, pero ¿cuál es la fuente? ¿No? Es que para nosotros es así como la fuente, es como lo básico, ¿de qué medio viene? Y parece que no, pero dígame si no. Cuando hay un temblor o algo, o cuando dicen que tembló, se meten a Twitter para ver sismológico, pero si hay una consecuencia o hay algo, alguien murió, se meten a lo Universal para ver si se lo dice lo Universal. Es decir, todavía hay algo de credibilidad en los medios digitales, en los medios tradicionales para decir, si lo dice Universal, entonces ya se corrobora. Es decir, los medios siguen empezando y el trabajo que ustedes hagan, aunque cometan errores del freezer, el trabajo que ustedes hagan va a ser muy importante para la sociedad. Entonces, hay que tomar en cuenta que la era digital ya no hay vuelta atrás, por lo más que los papás digan, no, hijo, es que no hay vuelta atrás. Lo que tenemos que hacer es adaptarnos a esa era digital, adaptarnos desde nuestra profesión y eso está creando una locura de contrastes, ¿no? Por un lado ves una nota de Kim Kardashian, la chica del clima, que tiene no sé cuántos miles de likes, de clics, y luego ves una nota más profunda que nadie hace caso, ¿no? Decía Aristóteles que el hombre es un animal de conciencia. Esto de animal es chistoso porque hablo acaba de decir los animales. Decía Aristóteles que el hombre es un animal de conciencia, es decir, tenemos una necesidad de tener conciencia, tenemos una necesidad crítica, de no sentirnos manipulados, de ver el mundo más allá, muchos. Entonces, casi puedo entender por qué están aquí. Casi puedo entender por qué escogieron periodismo y por qué están en contra de todo, que estén despidiendo gente y todo. Porque nosotros queremos abrir la conciencia, un poco que sea compañero, estar en contra de algo. A lo mejor no se está completamente en contra de algo, pero abrir la conciencia. Es importante eso. Iluminar un poco el camino. Y aquí hay un ejemplo de abrir la conciencia, que siempre nos han dicho que es malo. Adán y Eva. ¿Qué es la manzana sino la conciencia? Nos decía Ricardo Rafael de nuevo. Adán y Eva, pobrecito de Adán, mira, vean, como pobrecita, inútil. Le dan la manzana al pobrecito y se abre la conciencia, entonces Dios los castiga. Porque pueden ver, porque puedes sufrir, porque puedes parir. Ustedes están en esa etapa justo de transición a la conciencia. Un día, cuando ya acaben la carrera, los van a empujar así. Y el otro día van a decir, ay, me gradué. Y el otro día van a decir, no tengo trabajo. Y los papás van a decir de un día a otro, no te preocupes. Y cuando ya seas niña, te van a decir, ¿y el trabajo? Y van a sentir la presión así y van a decir, se hace cuenta que están abriendo la conciencia. Pero somos entes conscientes, nos gusta eso. No nos gustaría quedarnos en nuestra casa, bueno, creo que no todos, quedarse con sus papás hasta los 40 años. Entonces la manzana es como algo necesario, no sé si ustedes lo ven así, a lo mejor se refería el compañero con que va en contra de algo. Nosotros no nos gustaría como vivir en el paraíso, ciertamente. Somos algo masoquistas, hay que reconocerlo, pero la manzana es muy importante. ¿Qué somos nosotros? Somos esa víbora. Nosotros somos la víbora que le dice a la gente, la vida no es así, AMLO no es perfecto, Peña Nieto es un imbécil, ¿no? Pero con fundamentos. La estafa maestra es una gran investigación que te dice, hay un robo de dinero por medio de las universidades, que es como el corazón del espíritu de un país. La Casa Blanca te dice, el señor tiene una casa que hizo con una constructora, ¿no? Entonces, somos esa víbora y por eso no nos quieren. Por eso nos matan, por eso nos desprecian, por eso nos confunden. Confunden a la gente, porque no les conviene, el periodismo no conviene, no nos conviene. Ojo, lo que estoy diciendo son palabras mayores, nos matan. Nos matan.
Les pasa cuando van al doctor, les dice el doctor, ustedes dicen, tengo un tumor, doctor, ¿no? Es muy común, ¿no? Que uno le diga, y sale una mancha y tengo un tumor. Entonces vas con el doctor dice, por favor, no, ya no entre a Wikipedia, ¿no? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué decimos, vamos con un especialista? Porque el especialista es el que nos va a curar. En teoría, cuando salimos del doctor decimos, ay, no, Wikipedia me quiero. Es un poco el ejemplo del periodismo digital, ¿eh? Podemos creer una noticia falsa y decir, ay, es que así lo dice Wikipedia, o decir, bueno, voy con un especialista. El periodista es ese especialista. Necesitamos periodistas, porque los periodistas curan, hacen una curaduría además. Más que nunca necesitamos periodistas que sigan un método, no necesitamos periodistas. No es que haya buenos o malos periodistas, es que hay periodistas que no tienen un método, que no saben, o que no quieren, o hay periodistas francamente que fabrican noticias, entonces no son periodistas, ¿no? Ya no podemos meterlos en esa categoría. Entonces, ahora vamos con lo último. ¿El periodismo está en crisis en realidad? O sí, pero ¿no creen que hay una gran demanda de periodismo? Si se necesita periodismo, ¿por qué no está funcionando el periodismo? Supongo que lo han visto en sus clases. Están despidiendo mucha gente en los medios de comunicación. Los medios digitales que eran como, wow, la panacea, no están funcionando. Si alguno de ustedes tomó un curso de community manager, etcétera, las herramientas digitales para engañar el algoritmo de Facebook, pues que cambió el algoritmo de Facebook y ya nadie puede engañar porque Facebook es un negocio. Y lo que hace Facebook es decir, dame dinero y lo pongo 20 veces en los portales, en el timeline de las personas, en el muro, no sé. Si no das dinero, Facebook te bloquea, te banea. Entonces tú haces unos trucos ahí, preguntas, haces una nota y se hace viral. Pero a los 6 meses Facebook cambia el algoritmo y no importó eso. Entonces todos los que se emocionan por la era digital y las redes sociales, puede que eso cambie en 5 años, 4 años, 2 meses. Cuando yo empecé, estuvimos posicionando la página de la guía, teníamos impactos de 5 millones. Facebook cambió su algoritmo y el impacto era de 10.000. De 5 millones a 10.000, hay una gran diferencia. Bueno, si yo fuera un anunciante, no sé, pienso, ¿qué tanto impacto cuando ustedes van manejando así tiene un espectacular cuando van manejando? ¿Qué impacto les causa? No sé, cerveza Corona. El 90% dice, ay, se antoja una cerveza Corona. Sí, en realidad, sí, voy por una Corona. Tiene un impacto difuso, raro. Es como una ametralladora, decía Ricardo Ferrer. Te ametrallan con publicidad en un estadio y entonces dices, quiero esto, pero no estás tan seguro si a lo mejor compras una Indio, no sé, no una Corona, ¿no? Entonces la publicidad ahora cambió. Facebook y Google, si tú en Google pones viaje a Los Cabos, te aparece viaje a Los Cabos, compras tu viaje a Los Cabos, te aparece otra publicidad por el algoritmo que te dice renta un carro, y dices, ah, mira, también puedo rentar un carro. Es decir, es de precisión, la publicidad ahora es precisión. Obviamente las empresas no van a querer hacer un anuncio en el Universal que no se lo van a leer y que dice Chrysler. Las empresas van a querer precisión. El 70% de la publicidad se fue a Facebook y a Google. Cuando nosotros googleamos, aparece algo al principio, eso está pagado. Y por cada vez que entramos le dan dinero a Google. Todo el mercado se lo llevó Google y Facebook. Eso entonces explica por qué en México los medios de comunicación y en el mundo en general están fallando. Porque ya la publicidad bajó. Y nosotros vivimos de sueldo de la publicidad, desgraciadamente, en los medios de mexicanos, básicamente. Y también otro tema, los gobiernos ya no necesitan anunciarse en un medio de comunicación, o sea, siguen en su mañanera de AMLO y dice mando, voy a hacer esto y ya se sabe, o sea, ¿no? Ya se quitan los intermediarios en su Facebook, en su Twitter. Y entonces tampoco se necesita darle dinero por parte del gobierno. Ahora, eso sí me gustaría acentuar bien, y si me voy a quitar el chaleco, no no significa que eso esté mal, ¿eh? No está mal. En nuestro país, una de las cosas que más cortaba la libertad de expresión era precisamente esos intereses a los anunciantes y a los políticos. Obviamente, si el político te paga una nómina de tanto, te dice, oye, ¿qué crees? Que esa cabeza, no sé, la de ayer, como que no me gustó tanto y quizá voy a quitar mi publicidad contigo. Entonces había como sesgos. Entonces eso habla de eso que les hablaba de la era del renacimiento. El periodismo no está en crisis, los medios de comunicación están en crisis. Entonces el periodismo, ustedes periodistas, nosotros, nos vamos a tener que adaptar y vamos a tener que crear nuevos canales y vamos a tener que privilegiar. Les voy a hacer
un poquito un esbozo de cuáles son esos canales. Tuve la oportunidad de tener una conferencia en diciembre pasado, me invitó a la Fundación García Márquez, con quien tengo una estrecha relación, y publicó un libro con ellos que presenté en la Feria del Libro en agosto. Y en esa conferencia, obviamente no se ven ahí caritas difusas, pero él es Ignacio Escolar, que es el editor del diario.es en España, y los demás son periodistas, somos periodistas de México. Están el nieto de Scherer, del Proceso, está Animal Político, está New York Times en español, etc. Fue muy alentadora esa plática. El diario.es es uno de los medios después del País y el Mundo que más tiene, el medio de más crecimiento en Estados Unidos, en España, y uno de los que está más en el top 3 en España. Pero el diario.es no es un diario escrito, es digital, por más que su nombre diga diario.es, es digital. El diario.es tiene un modelo de negocios distinto al que se hace en México. Esta nota fue muy importante en España, es una exclusiva que hizo el diario. Es Cristina Cifuentes, que es una política que se hacía ver como súper honrada en España. No sé si les suena eso de que hay que ser honrado, con políticos honrados, que todos dicen que son honrados, ¿no? Entonces decía, no, yo, y se le daba la cara, etc. Bueno, se descubrió que la señora obtuvo un máster en la universidad pública, pero nunca fue a esa universidad. Le llegó al diario.es la información por un movimiento interno de la universidad. Descubrieron que la señora nunca se presentó y era muy honrada, pero nunca se presentó a la escuela. Eso implicaría que ustedes no vinieran hoy aquí, nunca vinieran toda la carrera y les pasaran con menciones magníficas. Imagínense algo así, no, claro que es un máster, pero imagínense algo así. Yo sé que muchos ya lo están deseando, pero no, muy mal. Bueno, la señora salió esa nota, salió la investigación en el diario, y la señora obviamente dijo, sí, no. Pero lo que hizo el diario.es fue hacer una investigación súper profunda, es decir, se hizo la investigación, tenía los datos, pero después lo corroboró, buscó amigos, buscó alumnos de ese curso, y nadie la conocía. Buscó gente en la universidad, y luego se dio cuenta de que había por lo menos 4 políticos que habían hecho lo mismo, es decir, casi todos los políticos en España habían tomado másters y en Bowman, etc., sin haber cursado. Lo que hicieron los diarios.es incluso fue tomar captura de cada político con sus datos así de máster en no sé dónde, y empezar a corroborar si era cierto. Se descubrió un fraude tremendo en la Universidad de Ricardo, y ella fue la principal. Cuando lanza la nota, ella sale hasta la noche. Puedes reproducir el video, que quiero mostrarles. Imagínense que sale la nota y la que se arma un relajo, obviamente imagínense aquí, digan que todo el título es falso, y ya pasa esto. Es que no me alcanza. Pero no sale, está conectado el cañón y no sale el audio. Bueno, les puedo explicar qué sería genial escuchar. No me alcanza el cable. No la me señora alcanza. Sale diciendo que todo es falso, que esa matrícula de que nunca se graduó. Es que el audio tiene que salir de aquí, porque su cable es HDMI y está transmitiendo audio. Y las autoridades de la universidad dijeron, vamos a arreglarlo, supongo, estoy haciendo una conjetura. La señora sale en la noche súper enojada, indignada, diciendo que va a demandar al diario.es, y muestra el papel, ahí lo ven, de todas sus materias firmadas por sinodales y de que puso el máster, tiene los papeles en la mano y dice que va a demandar al diario.es, que esto es totalmente fuera de ética, etc. No importa, si quieren ya lo expliqué, aunque pueden verlo, buscar el video. Vamos a ver la diapositiva, por favor. Bueno, ahí la pueden ver la señora toda emocionada, cínica, de tengo este papel.
Y el otro día el diario.es había hecho una serie, y pues ya no sabía. Y al siguiente día sale los testimonios de todos los que cursaron el máster, en donde ella nunca estuvo. Y sale al siguiente día otra investigación más profunda de las asistencias, de los profesores, de todo. Y al final el señor tiene que demanda al diario y tiene que aceptar. Y después salen otros medios. Y entonces en España empiezan a desaparecer los títulos de los que decían máster de tal, digamos, en el directorio de los políticos empiezan a desaparecer títulos. Pero el diario.es había hecho la copia de pantalla y empieza a contrastar cómo los políticos empiezan a quitar sus títulos. Es decir, hay todo un fraude detrás de todo eso. Esto hizo que la destituyeran a ella, de hecho está en proceso de cárcel, y varios políticos, unos 5, están involucrados y están en demanda de financiación escolar, pero pues no puede proceder porque es una mentira. Lo más importante no fue eso, lo más importante fue lo que ella hizo después. El video que acaban de ver, ella mostró un papel que la avaló a la universidad. El papel es falso, se hizo ese mismo día. Las firmas son falsas, los señores dijeron no lo hicimos, y se empezó a ver que dentro de la universidad intentaron tapar a todos estos políticos y empezaron a crear un papel falso. Y eso ya es un delito grave. México y en donde sea, ¿no? Es falsedad de documentos. Entonces, la universidad quedó muy desprestigiada, etc. Bueno, cuando pasa eso, hubo un precedente en el diario.es, que fue cuando los Reyes, hubo algo que llamaban las tarjetas black, que fue cuando políticos que usaban tarjetas para pagar todo, prostitutas incluso, con tarjetas del gobierno que les dieron. Tienen tu tarjeta black, entonces tú vas y pagabas, ¿no? Se descubrió, pero hubo una investigación interna, se supo toda España, hubo una investigación interna, y en esa investigación resultó que el rey les pidieron el chip del celular por alguna parte de la investigación, y salen conversaciones de un tal, no me acuerdo bien cómo decía, pero eran como unas iniciales, y los del diario.es descubrieron que era el rey de España y su esposa, que tenían conversaciones con esta persona que había hecho los padres, y dijeron, no, tú no te preocupes, pinche gente, pinches periodistas, tú no te preocupes. Sale las conversaciones, pero ¿quién creen que fue el medio que lo publicó? El diario Es. ¿Por qué? Porque el país lo publicaba y es el rey. Nadie de los medios tradicionales publicaron esa información. El diario Es lo hizo y lo hizo otro medio. Y eso nos da un poquito panorama de lo que puede estar pasando, lo que puede pasar con la libertad. ¿Cómo es que llega el diario.es a hacer eso? ¿Cómo es que el diario.es no depende de nada? ¿Cómo es que se atreven? ¿De dónde pagan la nómina? Suscriptores. La gente en el diario.es está dispuesta, después de esta investigación, nos tenía una cifra escolar, subió así. Porque el diario.es fue el único que sacó esto, que sacó lo del rey, etc. Y la gente empezó a confiar en el medio. Y la gente empezó a decir, estoy dispuesto, tipo Netflix, a pagar un servicio que aparte se los da gratis 2 meses, igual que Netflix, tiene el modelo Netflix. Estoy dispuesto a pagar unos meses, o a pagar una mensualidad para apoyar el periodismo, este tipo de periodismo. Evidentemente tienen una forma de hacer periodismo, es un periodismo de libertades, un periodismo de causas. Pero la gente está dispuesta, le llaman ellos socios, que son suscriptores en realidad, ¿no? La gente está dispuesta a ser socia de un medio. ¿Por qué en México no funciona ese modelo? Porque los medios nunca han estado preocupados realmente en la gente. Realmente los medios están preocupados en quedar bien con el político, son paternalistas completamente. Por eso les preocupaba que se fuera Peña Nieto, porque Peña Nieto de la publicidad era impresionante de los medios y se va a cortar la mitad. Entonces, por eso hay el despido, etc. Pero hay un error de método en México. El diario Reforma, que es el único que tiene suscripción, es completamente elitista. El diario Reforma hace esto. Imagínense que yo los invito a mi tienda, y mi tienda la cierro completamente, y les digo, aquí vendo Luis Vuitton, ¿no? Entonces les digo, dame 10,000 pesos y te llevas un vestido. Y tú dices, quiero verlo, ¿no? No, pero es que yo me llamo Reforma. Entonces, en Reforma tienes que pagar por algo que no ves. El diario.es está abierto para cualquiera. La diferencia es que los socios tienen contacto directo con el gimnasio escolar, pueden proponer información, tienen confidencialidad, tienen charlas tipo TED con los periodistas, hay una constante, y pueden comentar dentro de las publicaciones. Es decir, es como cuando en Telcel no has pagado tu celular y te da internet pero poquito, ¿no? Y dices, no, casi pago, ¿no? Porque si no, me desespera estar aquí, como que no puedo entrar a las páginas. Y entonces aquí también pasa, hay este modelo de te doy gratis, puedes entrar gratis con publicidad, cualquiera puede entrar, es decir, está abierto
pero quienes quieren comprometerse con el periodismo son dispuestos a dar dinero. ¿Por qué en México no funciona? Porque en México estamos pensando en clics. Estamos pensando en que los anunciantes, todavía los anunciantes nos van a dar. Imagínense esa batalla. Yo tengo tantos visitantes y entonces tengo que hablar notas de Kim Kardashian, ¿no? Notas de ¿qué les digo? ¿No? Virales. Entonces pongo a chicos nuevos a hacer notas virales y se hace viral y mi página la ven millones. Y los anunciantes dicen, bueno, yo me anuncio, pero pues tengo un 70% de publicidad en Google, no en tu página. Ahora estamos hablando de lo universal y bueno, hay millones que entran, pero la mayoría de las páginas fracasan porque no tienen ese impacto. Entonces, generan información basura y hay algo que no logran, que en mercadotecnia se llama engagement, ¿no? No logran que una persona, yo no pagaría por la universidad, no sé ustedes, pero yo no pagaría por ver lo que ustedes en todos lados. Ojo, después de esa plática inició el proceso de páginas como Animal Político, lo van a ver con ayer y seguramente les va a decir, suscríbanse, apoyen el periodismo libre, porque ahorita ya está haciendo eso, ¿no? También el proceso está haciendo, es decir, ya la nueva tendencia es crear comunidad para que la gente apoye el periodismo. Eso sería un gran logro que en México se logra hacer, que los medios se empiecen a desencantar de los clics y empecemos a hacer periodismo de verdad porque se agradece. Y acabo con esto. Es importantísimo saber cómo tener un método, que eso será tema de otra plática, ese método es importantísimo, cómo se hace una investigación, es un método, una hipótesis, contrastada, etc. Lo van a ver, les recomiendo que vayan con ayer a lo de la estafa maestra porque obviamente ya va a hablar de los métodos. Y otra cosa que es importante que en México estamos adoleciendo, y es raro, es la narrativa. No sabemos muy bien explicar las historias y creemos que la gente no lee, empezando por nosotros, ¿no? ¿Cómo contamos una historia? En las narrativas es importante no explicar las cosas, mostrarlas, que la gente las vea, que la gente las sienta, las perciba. Esa es una clave de la narrativa. No expliquen, muéstrenme, quiero verlo, ¿no? Si por ejemplo ustedes son una detective y dicen, el concierto fue extraordinario, ¿no? Pues, extraordinario según quién, ¿no? Pero a lo mejor me dices, no sé, Arctic Monkeys estuvo callado, no interactuaba al extraordinario, pero la gente estaba eufórica, gritaba, una se subió al escenario, me estás mostrándolo, ¿no? Si me lo muestras, no me tienes que decir que es extraordinario. Entonces tenemos que aprender a mostrarlo. Yo sí creo que la estafa maestra no es nada. Yo sí creo que la estafa maestra tiene un problema que tiene que ver con no mostrar tanto. Creo que es tan extensa la investigación y empieza hablando de ellos recorriendo y viendo un señor que tenía una empresa fantasma, o sea, lo habían embaucado, un señor pobre que tenía una empresa millonaria. Y eso es muy bueno que nos muestra, pero de ahí muestran cifras. ¿Y saben qué pasa cuando muestras 50,000 millones de dólares o de pesos desviados? La gente empieza a no entender, decir, bueno, es corrupción, es robo, es lo de siempre. Hay que mostrar historias. Si fuera ese de Sol, ¿qué falló? ¿Qué no se hizo? ¿Qué falta en ese de Sol? Eso se llama contraste. Tenemos que verlo contrastado. Hoy yo le he preguntado a la gente sobre la estafa maestra, sobre la Casa Blanca, y no tienen ni idea bien de qué va la investigación. Pregúntenme, familias. Pero dicen, sí, fue corrupción, pero no tienen idea de bien de qué va. Y eso pasa porque no hubo un gran método para mostrarlo. La Casa Blanca creo que sí, pero creo que está falla un poco. Y hay muchas investigaciones que sí lo hacen muy bien, que se esclarecen un poquito. Entonces debe haber un equilibrio entre la narrativa, los datos, el tipo de datos también, y la investigación. Presenté un libro en Panamá en agosto, estuve con Héctor Feliciano y gente de la prensa de allá, estuvo el alcalde. Básicamente me basé en esa investigación, que es un edificio que se llama la Torre Tornillo en Panamá. Nos pidieron investigar sobre Panamá y yo me fui a ese edificio y lo veía muy chic, como, no sé, como kitsch, ¿no? Curiosamente tiene ahí una cerveza Corona, qué chistoso. Entonces llegué al edificio y la gente de Panamá, de nuevo, como que ahí viven en el paraíso, entre comillas. Todos son edificios enormes y la gente de la pobreza nadie la ve, como en México, pero uno cuando llega a otro país, como que notas esos contrastes, ¿no?
Entonces llegué y decía, qué grande es el edificio ahí en Panamá y Panamá. Y cuando llegué, el secretario de turismo me decía, no, Panamá tiene los edificios más grandes de Latinoamérica. México siempre va atrás de nosotros, siempre va atrás. Y dije, wow, qué padre, hay que ir a esos edificios. Entonces fui a ese edificio tan emblemático y dije, llegué como periodista de turismo y les dije, hola, ¿qué tal? Soy periodista de turismo, me encanta este edificio, yo quiero recorrerlo, quiero ir a restaurantes. Y me dijo la delegada, no, está prohibido el acceso a este edificio. ¿No? Y dije, ok, ¿puedo hablar con alguien para que me hable del edificio? Sí, entonces me enviaron al sótano. Lo cual fue un poco curioso. Un edificio de 52 pisos, me mandan al sótano. Y en el sótano había un cuarto así raro y una chica sentada que se llama Yajaira. Entonces llegué y, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Yajaira, soy periodista de México y vengo a hacer una... a ver, este edificio más grande. Entonces ella me empezó así a soltar datos, como diciendo, ya vete, ¿no? Así como, sí, 52 pisos. Y le dije, ¿cuál es como? ¿Está todo lleno? No, solamente hay un piso 15 que no, pero pues sí, oficinas, está aburridísimo, ni te preocupes. Ok, entonces ya me iba a ir y me metí por la puerta del servicio. Y me subí todo el edificio. Todo el edificio. Y estuve piso por piso. Está vacío. Solo 10 pisos están llenos. Eso es lavado de dinero. La mayoría de la gente va a Panamá, a empresas narcos, etc. Y dicen, tengo un edificio lleno de empleados en Panamá. Facturo. Y ese edificio que es el más emblemático de Panamá está vacío. En 8 años nadie lo había investigado. Nadie se había dado cuenta. Entonces tomé todos los videos, todas las investigaciones, y después dije yo, ¿cómo diablos voy a salir de este edificio ahora? Entonces me bajé y llegué con el poli, y hola poli, ya me voy. Pues, había dejado mi biblioteca Vasconcelos, dije, que se queden con la identificación de la Vasconcelos, no se corta. Aunque luego dije, sacarla, pero no importa. Entonces llego y me dice el poli, vi que estuvo ahí en las cámaras, vi que estuvo... Yo sí, le digo, sí, pero me dejó Yajaira. Ah, ok, muy bien, váyase con cuidado. Yo. De ahí salió la investigación del cual fue el libro que publicamos en Panamá de la Fundación García Márquez y fue muy revelador. De nuevo, estamos mostrando a la gente, ¿no? Estamos viendo como serpientes un poco. Eso no le gusta a los políticos. Lo más curioso es que se pueden ver ahí atrás el banner, dice Fundación Nuevo Periodismo. Atrás el banner no se alcanza a ver, pero atrás dice, ese que se ve como de colores que está atrás de justo de mí, se cumple 500 años de la ciudad de Panamá. Entonces el alcalde patrocinó el libro, pero el alcalde, como buen político, como aquí en México, no lee. Entonces no leyó el libro y fue a la presentación. Entonces se lo dieron a leer en la mañana y el tipo estaba pálido, ¿no? Entonces, claro, es un gran libro, sí hay muchas cosas que mejorar, ¿no? Entonces fue como súper curioso, ¿no? Entonces, fue una gran experiencia con una compañera, esa compañía que estaba a mí es de Brasil, y tiene 28 años y ha ganado 17 premios en su país por periodismo de investigación. Estamos en un momento en el que podemos hacer periodismo de investigación. Todos ustedes pueden ganar un premio. Voy a acabar con esto. Esta investigación fue una que hice, se compró en el del sismo. Y le recomiendo, bueno, no les voy a explicar demasiado, lo pueden leer, pero es de un chico que se llama Rodrigo, que es el chico que ven ahí. Entró a trabajar a ese lugar 50 años después. Y hay algo muy, muy interesante. Rodrigo trabajaba en las noches y dijo, quiero cambiar de trabajo, se metió a OCC y encontró trabajo en un viaducto, en ese lugar. Es una empresa de fumigación que tenía 4 pisos. Rentaba 4 pisos. En su segundo día de trabajo, entró el lunes, lo presentaron. En su segundo día de trabajo se cae el edificio y Rodrigo murió. Cuando yo llegué a ese edificio derrumbado, encontré a la mamá de Rodrigo confundida. Él había pedido la mano de su novia el domingo anterior. Lo que hice fue, durante un año, ver qué pasó. La investigación de las autoridades es nefasta. Tengo la carpeta de investigación, es nefasta. Si supieran lo que se omite en este país, se indignan. Yo sí les voy a confesar algo. Yo lloré cuando escribí este texto. Lloré. Hubo un momento en que lloré. No podía dejar de llorar. O sea, de la impotencia de ver tanta injusticia. Les recomiendo que lo lean. No les voy a hablar como demasiado del texto del tema. ¿Pueden abrir la página, por favor? ¿Puedes bajarle el scroll?
todo techo. No se cargaron las fotos, pero hay como papeles de investigación. Pueden llegar hasta abajo, no sé si estén los comentarios, no se cargaron, no. Bueno, pueden entrar a la página y los comentarios en Universal causó como una buena impresión. La mayoría de los comentarios, 95% son positivos. Esa nota rompió récord en Universal de retención. Y la gente no lee. ¿Por qué? Porque hablamos, obviamente hay que tener mucho cuidado. TV Azteca hizo un reportaje después de eso y fue con la abuelita. Y la señora llorando así de mi nieto. Hay que tener ética. De hecho, yo no narro el momento en que muere, pero reconstruyo todo. Los trabajadores, todos en el anonimato, me hablaron sobre lo que era trabajar en esa empresa. Todo es irregular en esa empresa. Los gobiernos conseguir los papeles era irregular, eran casas y eran departamentos que convirtieron en oficinas de manera ilegal en realidad. Había un espectacular arriba que ya se tenía que haber retirado y no se retiró. Todo era ilegal. Y hubo una modificación al edificio. Cuando se hizo la investigación del gobierno, el dueño dijo, no tengo los planos del edificio, era un edificio viejo. Y ya quedó ahí. Yo conseguí los planos porque todavía vive el dueño, el que hizo el edificio. Mostraron los planos. Evadieron la ley completamente. No le dieron dinero a la mamá de Rodrigo. Es un caos. Y eso es totalmente complicado porque todos podemos sentir identificados, todos trabajamos, ¿no? Una de las chicas que contacté, que fue mi testigo principal, que obviamente está en anonimato, ella la daban por muerta en el sismo. Yo pensé que estaba muerta, yo conté testimonios de los que habían muerto y estaba en la lista. Y me metí a LinkedIn y la vi ahí como que había una actualización así como de dejó su trabajo y yo del más allá, ¿no? Entonces la contacté, le escribí y dije, yo supongo que eres familiar de, pero quiero que me conteste. No soy yo, no me morí, pero renuncié y ya no quiero hablar de esto. Tuve que convencerla con los artículos que he publicado de que podríamos hablar de esto. Cuando la vi entrar, nos vamos a ver un sambo en mi granja de Quevedo, cuando la vi entrar, me emocionó porque para mí era una muerta. Y cuando yo quería pasarla, pero dije, no voy a pasar nada. Y cuando empezamos la conversación, empezó a hablar llorando de todo lo que vivían dentro de ese edificio y cómo fue el momento del sismo. Después me contactó con otros, estuve y recreé todo el momento de lo que ocurrió adentro, afuera, en el edificio, en la investigación, todas las irregularidades. Fue una investigación que me llevó un año. Me apoyó la Mexicanos contra la Corrupción, el CIDE, la Fundación Ford, y estamos muy satisfechos. Obviamente están bien legales, pero hubo una gran reacción de la gente. Lo que quiero decir con esto concluyo, es que sí fueron 7 cuartillas, ¿no? La gente sí lee, la gente está interesada, la gente quiere periodismo, pero no sabemos hacerlo. Estamos encontrando un método y estamos encontrando las formas de hacerlo. Yo estoy esperanzadísimo, porque lo estoy viendo en Latinoamérica, que a pesar de la crisis de los medios, nos vamos a tener que reacomodar, muchos vamos a crear quizá portales, quizá vamos a crear, no sé, nos vamos a ir adaptando, más allá de los medios tradicionales de las crisis. Y los medios tradicionales también se van a tener que ir adaptando, les guste o no. Un poco lo que pasa en el momento MeToo es eso. Les guste o no, va cambiando. No es que quieran, es que va cambiando. Evidentemente hay muchas cosas que perfeccionar. La diferencia, y quiero hablar de esto, sí es importante, están temblando ahorita muchos medios y a lo mejor no hay que hablar de eso en YouTube porque no va a ser que salga el nombre. Porque es otra generación, es esa gente, esos viejos lesbianos que hay en las escuelas también. Les guste o no, eso va a ir cambiando. La carencia de este tipo de movimientos es que esos movimientos se quedan en el aire, se quedan en una denuncia en web, que alguien puede decir, mira, yo mandé también la mía y se publicó y se desestima. Tenemos que ir de la mano con estas situaciones con el periodismo. El periodismo puede ir más allá. Me da muchísimo gusto que sea un grupo de periodistas mexicanas las que estén impulsando el movimiento, pero ojalá no se olviden de seguir con la rigidez del periodismo. Hay casos de acoso, hay que mostrarlos, pero también hay que mostrar, hay que ir más allá, hay que hacer investigaciones. No hay que esperar como paternalista el rollo de el Universal no nos ha publicado, bueno, publiquémoslo nosotros. Y no nada más así del anonimato, hay que hacer investigación, hay que mostrar la radiografía, hay que hacer periodismo de investigación, hay que mostrar narrativas, qué sintieron esas mujeres. Si mostramos narrativas, creamos empatía, si mostramos investigaciones, le damos validez a nuestra investigación, es decir, se necesita periodismo. Si no, va a seguir siendo acusaciones que se van a desestimar con la posverdad.
alguien va a decir, no, hijas locas, ¿no? No es congruente eso. Entonces, más que nunca necesitamos periodistas y ustedes son esa herramienta. Espero que esto les haya servido esta plática y que los inspire y los impulse, los necesitamos de verdad. Y nos vamos a seguir viendo seguramente en los medios. Agradecemos nuevamente la presencia. Si alguien desea hacer una pregunta, levante la mano, por favor. ¿Tu nombre, por favor? Buenas tardes, mi nombre es Perla. ¿Eres qué? Me llamo Perla, soy del cuarto semestre y me interesó mucho tu trabajo que hiciste en Panamá, tu libro, pero me quedó una duda. ¿Qué fue lo que pasó después de que publicaste tu libro? O sea, ¿qué hicieron las autoridades respecto a lo que descubriste? Las autoridades están festejando su 500 aniversario. Mira, se descubrió una compañía que se llama Sol Lauría, que estuvo en los Panama Papers. Ella le ha dado continuidad a la investigación. Evidentemente yo estuve muy poco tiempo allá, se publicó el libro. El libro fue más basado en una narrativa, porque no pude haber yo asegurado esto de un narco, ¿no? O sea, simplemente es un edificio vacío de 8 años. A partir de ahí se empezó a desarrollar la investigación de Panamá, que es lo que pasa con el colectivo Con Colón, que es de periodistas panameños. Está en pañales en cuestión de periodismo. Creo que en México estamos mucho más avanzados. Y la prueba más clara es que un edificio lleva 8 años, nadie había entrado, ¿no? Entonces nadie se había preguntado cómo era, ¿no? Entonces, ellos están aprendiendo también, están impulsando. Ese libro fue importante porque colaboramos varios periodistas, fue una investigación que hicimos varios periodistas de varios ámbitos. Yo me enfoqué en los edificios, la chica de Balice, mi amiga de Brasil, ella se enfocó en la nomenclatura de las calles. Una chica de Venezuela descubrió que de una estación a otra, Panamá solo tiene una línea del metro y de una estación a otra tardabas muchísimo, y vio en el mapa y se dieron cuenta que era como te saltas Tepito, ¿no? O sea, estaba contemplada una línea y la quitaron para saltarse la pobreza, y los pobres en realidad no les sirve el metro porque tienen que transportarse en combis. Entonces esa es una parte de la investigación, es decir, hay muchas investigaciones que se desarrollaron en ese libro y eso simbró un poco, pero es algo que se va desarrollando. Yo obviamente solté, dejé como hay un precedente, pero es algo que sigue desarrollando. También hay que tomar en cuenta que es un gran riesgo. Desde la narrativa no hay tanto problema porque yo te digo, hay un edificio, ¿no? Y se vive así y es medio fantasmagórico, etc. Pero quizás si hubiera hecho una investigación de que son narcos y narcoesas, pues no estaría platicando con ustedes, ¿no? Entonces es complicado. Creo que los periodistas es que aparte el edificio de frente lo compró el policía, que es muy vinculado con el narco mexicano, ¿no? La plática la haré. Hay mucho narco mexicano allá. Entonces es complicado. Yo entiendo cuando los periodistas tienen sus precauciones para tomar este tipo de temas, pero el tema ya está ahí en la gente, ya es conocido por la gente. La feria fue, la verdad, sí fue mucha gente y una gran recepción de libros. Gracias. Buenas tardes, yo soy Avelina Velázquez. Te quería preguntar, hablas de las narrativas y cómo contar historias. Yo estoy apenas familiarizándome con el periodismo inmersivo, que habla precisamente de la empatía y cómo, o sea, mi pregunta es más que nada, ¿tú qué crees si sea viable ese tipo de periodismo? Yo sé que en México todavía no lo hacen, pero a mí me preocupa la parte de ética. En el periodismo inmersivo es un tema muy nuevo, es hecho con realidad virtual, entonces ahí diseñas y recreas un escenario, pero ahí la parte de ética como periodista y de contar historias, ¿qué opinas o sea, si es realmente ético o el periodismo inmersivo no tiene futuro, o qué opinas acerca de eso? Bueno, es que en realidad no es tan nuevo en realidad. En realidad el periodismo narrativo pues es inmersivo, ¿no? O sea, cuando las palabras también te meten en realidades. Y siempre se ha hablado de eso, de la subjetividad dentro del periodismo. Tiene que haber una subjetividad, evidentemente, pero lo que les decía un poquito, la manera, las claves de la descripción, la manera en la que describe uno la realidad, no deja lugar a dudas, es mostrar el elefante completo. Si solo muestras una parte del elefante, va a estar mal hecho. Si tienes muchas piezas para unir, va a ser un trabajo más sólido. Les digo que esta investigación me llevó un año, y bien pude estar redactando por un año, pasándome en la investigación. Entonces, evidentemente, todo lo que sea
narrativa, todas las narrativas, si tienen todos estos elementos de método, si están con el elefante completo, están bien. Y hay narrativa mala, sesgada, eso siempre va a haber. ¿Sí? Jesús. Gracias. Gracias. Perdón, tenemos una pregunta desde el Facebook. Te preguntan, ¿cómo puede funcionar ese modelo de negocios, como en el caso del Diario Español aquí en México? ¿Por qué no funciona en nuestro país con medios como Animal Político? Es buena pregunta. Un poquito lo que les contaba de la estafa maestra. Animal Político ha creado... El gran problema del periodismo en México es que está basado mucho en nuestro ego. Bueno, en el mundo, pero en México es muy peculiar. Entonces ganamos premios ya internacionales, ya competimos con los premios de García Márquez, etc. Y está bien, pero tenemos que seguir pensando en la gente. No existe, creo que en México, un medio. O sea, Animal Político tiene un gran prestigio dentro del medio, un gran impacto como periodismo de investigación. Es necesario, muy necesario, pero no sé si la gente lo ubique. No sé si la gente en esto que les digo, esa brecha digital, etc., lo sienta cercano. El diario se basa en sus socios. Y ese es un giro que está dando justo Animal Político. O sea, en la conferencia con Ignacio Escolar, una plática, hablaba justo de Animal Político, que era su siguiente paso. Chequen, ya dice ahí, no dice socio, que dice algo así como ya apoya el periodismo libre, una cosa así. Pero todavía falta, porque yo podría apoyarlos, o sea, yo diría, bueno, yo sí, ¿no? Pero no sé si la gente haya entrado realmente a su conciencia, es decir, Animal Político hay que apoyar porque hacen periodismo de verdad. La única forma de lograrlo es hacer una investigación como la que hizo el Diario ES, y es que la gente sienta el impacto de ese medio y sienta su libertad. A partir de ahí la gente se va a apropiar del medio, la gente se tiene que apropiar del medio. No creo que haya un medio mexicano que todavía lo logre. Creo que, por ejemplo, Universal es como fuerza bruta, pero la gente no está apropiada de Universal. De hecho, son bien trolls, o sea, nos trolean todo el tiempo, ¿no? Porque la gente no cree en esos medios tradicionales. Entonces, tenemos que apostarle a periodismo de investigación y apostarle a la gente. Lo que decía de esta investigación del sismo fue cercana a la gente. Les voy a dar un ejemplo, y no sé si sea muy apropiado hablar de eso, pero cuando yo hice mi investigación de adulto, casi al mismo tiempo salió la investigación de Mexicanos contra la Corrupción, que justo son los que me becaron para el diplomado. Bueno, Mexicanos contra la Corrupción habló de 25 edificios, hicimos una investigación en 25 edificios y lo ponemos, son unos dibujos bien bonitos, es súper padre, ponle like. Y yo veía la investigación de los edificios, era muy superficial. Tengo los planos, o los llevé a la UNAM, y la UNAM dijo, sí, se cayó, estuvo mal, ¿no? Y cuando llegué al viaducto 106, que es el que yo investigué, ellos les dieron los mismos planos que me habían dado a mí en principio de la investigación. El gobierno me dio unos planos que no eran cuando los pedí. Y ellos les dieron, y con eso basamos su investigación. Entonces hablé con Mexicanos de la Corrupción, yo hablé con ellos y les dije, está mal la investigación, porque está basada en algo. Si se meten a la página de esa investigación de no sé cuántos edificios de la Ciudad de México, va a haber una fe de ratas en la que dice Jesús Díaz. Bueno, le pusieron Jesús Díaz, ayudó a precisar la fecha del edificio, una cosa así, la fecha, dije, no, de los planos, ¿no? O sea, no, pero bueno. Y creo que eso habla un poco de que se hace periodismo para impresionar, a ganar premios, pero no, ¿cómo puedes hacer eso? O sea, es una buena investigación, cuenta historias, es lo distinto. Entonces, todavía nos falta, creo, en eso, pero yo sí estoy esperanzado. Creo que hay muchos, se va logrando, Aquí llega un poquito más tarde muchas cosas, ¿no? El 2000 es un gran ejemplo, creo que llegan dos años más tarde todo, pero de que se va a lograr, se va a lograr. Yo creo que sí se va a poder lograr que la gente haya un poco más de empatía con ciertos modelos de periodismo. Y si no, pues creémoslos. ¿Otra pregunta? Buenas tardes, mi nombre es Kenia, soy de cuarto semestre. Primero, déjame felicitarte por toda tu trayectoria y tendría dos preguntas. La primera sería, ¿cómo llevar, en tu opinión, una investigación de periodística sin que a la mitad de tu investigación se te caiga, como comentaba un profesor, porque a veces queremos descubrir algo nuevo, pero vamos descubriendo agua tibia? Y la segunda pregunta, sería de cómo llevaste en el libro que publicaste la investigación para presentar datos duros y testimonios. ¿Qué peso tuvo más? Gracias. En el caso de la última pregunta, en realidad fue un libro de narrativas, lo que les decía, no fue tanto un periodismo de investigación, que es lo que ya se está desarrollando por el poco tiempo que teníamos en Panamá. Y lo que hice fue, la narrativa es describir, los datos están en cada piso.
cuántos metros, los datos históricos del edificio cuando se inauguró, que dijeron. Y no nomás me basó en eso, me basó también, fui a muchos edificios, también hice pasar por que iba a comprar que iba a creer eso, que iba a comprar un edificio, un departamento, un lugar lujoso. Entonces también pude describir cómo eran esos lugares absurdos en un país tan pobre. Pero fue más bien narrativa. La narrativa, como pasa con Mati Caparrós, con Lidia Guerriero, ¿no? Con el mismo Cristian Lacón, llegas y describes, vas y vives, es vivencial. No necesitas tampoco como la investigación profunda y los datos duros propiamente. Ya era revelada. ¿Cuál fue tu anterior pregunta? Y fue cómo llevar, fue cómo llevar una investigación y, o sea, más bien sería cómo cómo hacer una investigación, porque muchas veces pues queremos hacer una investigación pero no sabemos de qué hacerlo. O sea, en el caso por ejemplo de lo de la Casa Blanca, fue solamente porque Rafael Cabrera leyó una revista y de ahí se dio cuenta de la casa. Y cómo entonces, cómo surgir una investigación y durante todo el trayectorio donde lo vamos a investigar, cómo hacer para que no se caiga esa investigación. Miren, esto lo aprendí de Héctor Feliciano, el periodista que hizo la investigación de las obras de arte que se robaron los nazis. Él tuve la fortuna de conocerlo allá en Puerto Rico. Y algo que aprendí de él es que él decía, tenemos que evaluar si realmente vale la pena. ¿Cuánto tiempo voy a invertir en una investigación? ¿Vale la pena o no vale la pena? ¿O todo vale la pena? Entonces hay que tener un criterio, hay que tener un olfato para decir, bueno, esto vale la pena investigarlo, esto se está cayendo. Pero tampoco tiene que ser la super investigación, o sea, si hiciste una investigación y quedó ahí, lo sacas, lo guardas, a lo mejor sale después, se puede hacerlo más grande. No todas las investigaciones son así, pueden ser, de hecho, ¿qué es esa idea? Muchas de las investigaciones no van a dar, pero por ejemplo, hay veces cuando ven que lo interesante de ser la serpiente en este mundo es que las cosas se van dando, o sea, uno abre la cloaca, ojalá fuera un mundo lineal y perfecto, bueno, no, qué aburrido, pero si fuera lineal y perfecto, pues dirías, mira, no pasó nada, o sea, todo fue limpio, pero realmente siempre le rascas y sobre todo en los países como México y encuentras 20 cosas, ¿no? A mí me pasó una investigación de sismo que yo dije, bueno, se cayó el edificio, pobrecito Rodrigo, hay una historia ahí divina, pero no, o sea, la mamá decía, yo soñé con mi hijo que se moría meses antes, se me perdía, que era un bebé y se me perdía. Fue una premonición y una maravilla. La señora estaba en el mundo mágico. Y yo decía, no, o sea, hay algo que lo tiró al edificio y empecé a ver más y más irregularidades, a rascar y a más y más y más. Entonces, no desistir, es seguir, tener persistencia, pero hay historias que luego sabemos y la tenemos ahí guardada, sabemos que esa historia va a dar más. Y otra cosa, tenemos que tener una capacidad distinta, que eso tenemos que desarrollar como periodistas, de observación. Tenemos que aprender a observar nuestro entorno. Sean curiosos, anoten lo que quieran. Tengan esa curiosidad de cuando van en el metro, como esta mujer de Venezuela que dijo, esta estación está muy larga. Y se dio cuenta que ahí vio los planos y había una estación que no se hizo. Entonces, hay que ser curiosos. Hay que preguntarnos sobre la vida, sobre todo el tiempo que estamos preguntando y cuestionando sobre la vida. Y las investigaciones se van dando sobre todo en el ejercicio. Ojo, si entran obviamente todos van a hacer periodismo tal cual, de ir a la conferencia, de la su retórica política y hacer la pregunta política, pero o lo que sea, yo he escrito de muchos temas. Pasa también, por ejemplo, cuando he escrito cosas de músicos, o actores que son entrevistas y no falta el fan que, ay, me encanta tu trayectoria, te amo. Se van a topar muchas veces con esa cotidianidad y no siempre van a ser Pulitzer, pero creo que sí pueden tener un estilo, una forma que los define, un poco más crítica, un poquito más, ¿no? A veces da miedo preguntar. Y no se creen en la retórica política. Los políticos saben su chamba, como ese manual zurdo que sacó la CEGO de Cultura, de cómo evadir preguntas de periodistas. Sí, o sea, tú haz lo que quieras, pero si yo te pongo los datos, si quieres transparencia, te pongo por más que digas, en realidad no se basan en México tenemos un grave problema que el periodismo se basa mucho en las declaraciones, ¿no? Bueno, la declaración de política, si un dijo, señaló, luego señaló, no sé, palabras horribles que tienen allí, ¿no? Y en realidad las declaraciones no siempre tienen consistencia, ¿no? Muchas veces les digo, le dicen un cineasta, ¿qué te va a decir de su película? Es extraordinaria, ¿no? Pero no que te digan, mi película es mala, ellos no. Pues dice que es extraordinario, pero es lo lógico, ¿no? Entonces uno tiene que confrontar y cuestionar. Mi nombre es Claudia. A mí me llamó mucho la atención el hecho de que mencionas del suceso del derrumbe. Y sí, o sea, incluso nuestros profesores nos dicen que a la gente
le encantan las historias, ¿no? Y el punto es narrar y crear empatía con los demás. Pero, por ejemplo, usted dijo de que contaron la misma historia en televisión, ¿no? Y yo creo que en televisión se vende mucho el morbo. Sí, ¿Cómo se quita y todo. ¿Cómo no caer en eso? Y si más sí, a lo mejor nosotros trabajando en un medio se vende morbo. Claro. ¿Cómo no caer en ese sentido? Bueno, eso les va a llevar tiempo. Yo he hecho de todo, no creo que hago periodismo, investigación y esas cosas nada más. O sea, cuando empezaba, me acuerdo que mi primera entrevista fue como, sí, eso fue pésima. O sea, yo creo que mi editor ya después me puso a hacer cosas más comunes, porque decía, no lo ve, ¿no? Creo que yo creo que el periodismo, Cristian Alarcón me decía algo muy importante, que es dignificar a las personas. Pero no sé si hablo de otra página del país. Puedes bajar, ¿verdad? No se ve eso. A ver si se ve. Sí se ve igual y lo bajo. Ahí. Esa nota, ese es mi Facebook. El diario El País es una nota de una publicación que hice en Facebook, que se compartió como 70,000 veces. Y fue bien raro porque fue una publicación que yo hice tal cual, así como en mi muro, ¿no? Y se empezó a compartir, y se hizo muy viral y me llegaron referencias. Lo que hice fue como un retrato un poco de esta señora de Yalitza. Y fue muy viral, muy viral el que lo tomó. Y me sorprendió muchísimo. Utilicé obviamente métodos narrativos para escribir. No, mi intención no era que fuera viral, pero a lo que voy es que lo que yo decía, lo que yo digo en ese texto es que la importancia de dignificar a un personaje. ¿Cómo dignificas a un ser humano? No caricaturizándolo. ¿Cómo no caricaturizas a alguien? La gente pobre, si yo soy asistencialista, entonces digo yo, pobrecitos nuestros indígenas o nuestros pobres, no, o sea, la gente pobre a veces ríe mucho, por ejemplo, juega mucho con el humor. Yo me doy cuenta que a veces vas en lugares así súper, no sé decirlo, fifís o mamelones, no sé cómo decirlo. Y la gente es súper payasa, ¿no? Y te vas a lugares así y la gente es súper pánica, ¿no? Te abre la puerta, se portan bien, están bien, no les está sufriendo pues con sus lágrimas. Eso también pasa en el fotoperiodismo. Explotamos sus estereotipos. Pero si tú me dices que una señora se ríe a pesar de su dolor o de su pobreza, me muestras más un ser humano. Lo dignificas. Algo que me gustó de la película de Roma es que el personaje de Yalitza está dignificada hasta cierto punto. Es una mujer que tampoco quiere ser madre, o es una mujer, o sea, no es como la típica que, ¿no? Que Diosito le mandó los hijos, entonces sufrió porque perdió a su hijo. Es decir, yo hice en ese retrato un poco como la película, no es la Rosa de Guadalupe, por más que se quiera comparar, porque la Rosa de Guadalupe caricaturiza a las personas y esto le quita la caricatura, le quita la venta. A veces la gente vive incluso en una caricatura, también vive como creyendo su propia caricatura. Pero lo importante como periodistas es tener la sensibilidad para ver las cosas como nadie las ve. Es decir, hay que cuestionar y hay que darse cuenta que la persona necesita de nosotros, pobrecitos, no, la asistencia no. Entonces, una forma importante de hablar desde la narrativa es dignificar a las personas, tratarlas como igual, mostrar sus errores. En este caso, con el caso del sismo, la señora empieza un poco, sí, melodramático, un poco el drama que vivió a mi inicio, pero luego me meto su mente, porque la revista va en todas las experiencias que dice, de ver cómo lo vivió. Y en su mente hay confusión, por un lado dice, quisiera pegarle, ¿no? Quisiera pegarle a mi hijo porque me desobedece. O sea, no sé, tenía esa sensación la señora, de decir, me está desobedeciendo, se está muriendo. Cabrón, ¿cómo se muere? Y después del nuevo trabajo, y después de lo que me dijo el domingo, es decir, pongo esa ambivalencia en la señora y eso la hace humana, totalmente humana. Entonces no caricaturizo al bueno y al malo, sino realmente es intento mostrar algo más complejo. Y en las narrativas televisivas especialmente, es completamente la caricatura, ¿no? Y entonces ponen a la abuelita y dice, sí, perdí a mi nieto. Y la musiquita como si fuera la Rosa de Guadalupe y la señora con sus lágrimas, lo más antiético que pueda haber. Otra cosa que no dicen las crónicas, ustedes la leen, llega un momento en que la señora
hago como diferentes flashbacks, ¿no? Cuando se inauguró el edificio, cuando la señora le dijeron la noticia que tuvo que cruzar la ciudad, todo el asfalto para poder llegar a su hijo y todo el tráfico. Y luego pongo el momento medular cuando llega con su hijo. Y hay un momento en que ella, en el inicio del texto, ella dice que soñó semanas antes, como les decía, que su hijo era un bebé que se le perdía. Y le habló a su hijo y dijo, te soñé que te perdías, y mamá, no te preocupes. Y ya. Entonces la señora siente que es una premonición. Durante todo el trayecto la señora iba pensando en ese, dijo, ¿por qué no lo vi? ¿Por qué no lo vi? Cuando llega la señora a ver cuando llega al edificio, yo ya no narré cómo fue. Pongo que el edificio se simbra y silencio. La siguiente escena es al siguiente día, cuando la señora está ahí, y le dicen, rescataron un cuerpo. Y dice, no, es un señor de 40 años. Dice, no, es mi hijo. Se salta las vallas, se acerca a las vallas y lo describo así. Había encontrado a su hijo, no estaba perdido. Estaba en sus brazos. Entonces, eso es un recurso literario que usé solo para describir su sufrimiento. No de sufre y lloró, ¿no? Y como ponen aquí en las narrativas, ¿no? De un desconcierto, ataviado, ¿no? En un lleno total, como si hubiera llenos parciales. Quítense de narrativas absurdas y aprendan a decir las cosas con diferentes métodos. Especialmente no caricaturicen a las personas. No caricaturicen. ¿Una pregunta más? Bueno, hola, me llamo aquí. Soy Alondra, voy en cuarto semestre. Y bueno, nos hablas de tu reportaje, de tu investigación sobre lo del sismo y todo eso. ¿Y cómo manejas la subjetividad de Jesús el ser humano y Jesús el periodista? Porque pues al final de cuentas eres un ser que siente, que se involucra con las personas, se involucra con las fuentes. ¿Cómo le haces para no poner tus sentimientos en tu investigación? Bueno, los sentimientos están ahí, tienen que estar ahí, tienen que calarte esa injusticia de todo lo que uno siente. Pero cuando haces la entrevista con una señora, no puedes decir, señora, tienes razón. O sea, tienes que montar temple, tienes que hacer preguntas muy precisas y tienes que guardar cierta distancia con la fuente, porque la fuente puede buscar ese apoyo y esa empatía, ¿no? Evidentemente, al final de la entrevista con una chica que pensé que había muerto, había llorado, había pasado por un proceso, una chica de 27 años, me dio un abrazo, ¿no? Nos dimos un abrazo, pero era siempre mantener una distancia con la fuente, es decir, siempre ser muy profesionales en ese sentido, no buscar ningún tipo de ventaja ni de relación más allá de lo profesional. Eso es una constante que pasa en el trabajo. Hace poco fui a Laredo, no les voy a contar toda la historia, pero descubrí un museo escondido en la nada, ni siquiera Google Maps llega ahí. Y en el museo había una exposición de carteles de charros del cine mexicano. O sea, yo iba caminando y lo encontré, y estaba el curador de la exposición ahí solito, ¿no? Con unos carteles de $5,000 cada uno que los manda a restaurantes extraordinarios. Y hablé de eso en la Universal. Se decía grande, el señor estaba súper contento porque nunca había tenido reconocimiento. Ahora la exposición muy probablemente la traigan a México. Mi intención no fue esa, fue mostrar algo en un lugar escondido, los charros escondidos de Laredo. Y al final él me habló y me dijo, oye, te voy a mandar uno, el que tú elijas, ¿no? De $2,000. Dije, no, ¿cómo me vería yo en mi casa si pasas y mira, por mi nota de Laredo, ¿no? No, hay que guardar distancia, una distancia. Hubo un momento en cuando redacté que sí lloré, porque fue el encontrar esos engranajes, como te decía, esto de la premonición de la señora, me conmovía mucho ver a la señora, porque ustedes van a ver su trayecto, ella va a un lado, a otro, y nadie le hace caso, ¿no? Ni el gobierno, ni nada, ni la investigación. Es más, su hijo no estaba en la carpeta de investigación, porque no le convenía a la empresa decir que había una persona que venía desde muerto. Y no le dieron nada de links, no le dieron nada. Entonces la señora está otro metido papeles. Su hijo le hicieron hacer un papel para avalar que era madre de su hijo y que su hijo había muerto. Es un absurdo. Pero yo lo veía de verdad cuando me despedía de ella para su casa, y después fui a la Universal, lo veía por ahí. Cuando ella se despedía de las entrevistas, yo veía a mi madre. De verdad, yo veía a mi madre de espaldas. Y era súper conmovedor. Entonces cuando ella se iba, yo me quedaba así como de, necesito respirar, necesito hablar con alguien. Somos seres humanos y eso es importante que no lo demos aparte. Tenemos que, decía Kapuscinski, y lo saben muy bien ustedes, ¿no? Que hay que ser buen ser humano para ser buen periodista. Y es muy cierto. Tenemos que aprender a ser buenos seres humanos.
esos periodistas que presumen, que están en el YouTube, son pésimas personas porque son acosadores, pero se ganan premios nacionales. Pues mira, a lo mejor, pero no sé si sean buenos seres humanos, no sé si sean buenos periodistas. Habría que revisar sus trabajos. Pero definitivamente, si somos buenos seres humanos, podemos ser buenos periodistas. Como les digo, no caricaturizar, profundizar, ser empático. Entonces, para allá vamos, espero que aquí salgamos. Estoy seguro que van a ser buenos periodistas. Ante todo, buenos seres humanos. Agradecemos la presencia de ellos. Que hará entrega el maestro Edgar Lara. Bien, pues qué forma de comenzar, ¿qué les parece? ¿Verdad que sí? Egresado orgullosamente de aquí de nuestra facultad, una gran persona, porque así como lo dice de lo que deben de ser los periodistas, lo es él, una gran persona. Nunca nos ha negado nada realmente, agradezco mucho su presencia. Voy a dar lectura al documento, al reconocimiento que vamos a entregar. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores de Aragón, otorga el presente reconocimiento a Jesús Díaz Calvillo por su participación en la conferencia El periodismo de investigación y las nuevas narrativas en la era digital, que se llevó a cabo el 1 de abril del presente año en las instalaciones de esta facultad, por mi raza hablará del espíritu, abril del 2019. Muchísimas gracias, Pedro. Pues yo les pido, si ustedes